Bueno, es un mensaje que he preparado y que creo que es útil para Alcalá, para Vallecas, para España, para Madrid, Galicia. Se titula Una sociedad transformada y quiero que nos preguntemos esto en esta mañana. ¿Vivimos en una sociedad transformada? Acompañadme, por favor, a Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8, versículos del 4 al 15. Dice así la palabra del Señor. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Bien, acabamos de leer de una sociedad, la de Samaria, una sociedad que podríamos decir, como acabamos de leer, que estaba asentada en tinieblas. Hemos leído sobre la visita de Felipe y podemos desgranar algunos detalles de cómo se encontraba esta sociedad. Nos dice que había mucha gente que tenía espíritus inmundos, había muchos paralíticos y cojos, quizá era una ciudad, lo acabamos de leer, sumergida en las cosas ocultas, en la magia. Hemos leído exactamente, escuchaban a Simón el mago, desde el más pequeño hasta el más grande. Una ciudad sumergida en tristeza, o por lo menos con falta de gozo y de alegría. Una ciudad asentada en tinieblas, sumergida en el pecado, en la que abundaban depresiones, quizá matrimonios y familias rotas, suicidios, violencia, etc. Una ciudad que estaba muerta espiritual y socialmente. No sé si os recuerda algo, esta sociedad. A mí me recuerda a nuestra sociedad. Han pasado casi 2000 años desde que esto se escribió y podemos encontrar grandes similitudes entre el estado de Samaria y la situación de Alcalá, de Vallecas, de Madrid, de Barcelona y del resto de España. En cualquier ciudad de este país podemos encontrar una gran cantidad de espíritus inmundos, demonios que operan en la vida de las personas, de jóvenes, de matrimonios, de familias enteras. Estamos rodeados de perturbaciones, amarguras, depresiones, suicidios, violencia, corrupción, lascivia, fornicaciones, adulterios, soledad, violaciones, depravación sexual en todos sus niveles, cosas que dejarían espantados a los habitantes de Sodoma y Gomorra.
Ciudades, además, y esto es importante no olvidarlo, como Cuenca, como Toledo, como la denominada Ruta de la Galicia Mágica, están sumergidas en la magia, en la astrología, en las supersticiones, en el ocultismo, en el culto a los muertos, la santería, la idolatría y todo tipo de ritos prohibidos por Dios. ¿Y qué da como resultado esto? Lo que nuestros ojos ven y nuestros oídos oyen a diario. Comunidades sumergidas en el vacío interior, comunidades sumergidas en la soledad, en la amargura, en la tristeza, en el odio, sociedades sumergidas en la incredulidad y en el rechazo de todo lo que tenga que ver con Dios. Personas y sociedades que se sienten decepcionados y no representados por la Iglesia y sus representantes. Personas que están en búsqueda de respuestas. Nuestro país, nuestra ciudad, están sumergidas en el pecado. Y la situación es tan grave como la que ocurrió en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Hay una persecución del Evangelio, de sus principios. Se persigue la adoración a Dios, se persigue la predicación de la palabra. Y lo triste es que muchas iglesias están dejando de predicar el Evangelio por no ofender o sufrir el rechazo de la sociedad. Y nuestros políticos, tengo una noticia, están corruptos, son marionetas que se dejan guiar por esta sentencia de muerte, por esta destrucción. Se aprueban leyes a favor del aborto, la ideología de género se ha convertido en un hecho de importancia máxima, se está intentando mermar a las siguientes generaciones, el índice de natalidad se está desplomando. Samaria es un retrato de Alcalá, Samaria es un retrato de Madrid, Samaria es un retrato de cada ciudad donde Cristo no gobierna. ¿Y qué necesita nuestra sociedad? Os preguntaréis, os preguntamos. Nuestra sociedad no necesita ni médicos, ni psicólogos, ni periodistas, ni sociólogos, ni políticos. ¿Y qué puede aportar en esta situación una iglesia que pierde la esencia, que pierde el propósito de la iglesia, que ha perdido la visión de Dios? ¿Qué puede aportar una iglesia que se encuentra entretenida en el pecado? Una iglesia que se entretiene en la ociosidad, en el hedonismo. Poco tiene que ofrecer a esta sociedad. ¿Qué puede aportar una iglesia con creyentes que buscan o buscamos nuestra propia felicidad? ¿Qué puede aportar una iglesia en la que los creyentes buscan su propia comodidad? ¿Qué puede ofrecer una iglesia donde los creyentes discuten unos con otros por las mínimas tonterías? ¿Qué puede aportar una iglesia donde se da lugar a las murmuraciones, a los chismes? Poco tiene que ofrecer a esta sociedad. ¿Qué puede aportar un creyente o una iglesia que se lo piensan dos veces a la hora de comprometerse con el Evangelio, con el servicio, con el crecimiento y aún con tu propio dinero? Nada podemos ofrecer a nuestra sociedad de esta manera. La sociedad está llena, como decía Pablo a Timoteo, de personas que aparentarán ser piadosas, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. ¿Qué necesita entonces nuestra sociedad? Si la situación actual es tan semejante a la de Samaria, antes de que Felipe predicase el Evangelio, lo que necesita nuestra sociedad son precisamente personas como Felipe. Lo dice en el versículo 5. Felipe, al llegar a Samaria, lo que hacía era predicar a Cristo. Nuestra sociedad, en resumen, lo que necesita es a creyentes que prediquen a Cristo y a creyentes llenos del poder de Cristo. En primer lugar, creyentes que predican a Cristo, creyentes cuyo centro sea Cristo, creyentes en los cuales su familia, el centro de su familia, sea Cristo, creyentes en los que su trabajo esté depositado en Cristo,
creyentes en los que todo sea de Cristo y por Cristo. No podemos dejar a Cristo a un lado en ningún aspecto de nuestra vida. Como dice Pablo a los colosenses, sino que Cristo es el todo y en todos. Colosenses 3:11. Cristo no solo es el centro de nuestra vida, Cristo le da sentido a nuestra vida, le da sentido a nuestra familia, le da sentido a nuestro trabajo, le da sentido a las relaciones sociales, le da sentido a todo. Y separado de Él, como dice la palabra, nada podemos hacer. Juan 15:5. Cristo además es el fundamento. También lo dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios 3:11. Felipe, como hemos leído, en medio de la prohibición, ¿qué hacía? Predicaba a Cristo. En medio de la persecución, ¿qué hacía? Predicaba a Cristo. En el desierto, ¿qué hacía? Predicaba a Cristo. Y lo predicaba precisamente porque Cristo era el fundamento de su vida. Si Cristo es todo para mí, se tiene que notar en todo. Si Cristo cobra importancia a nuestra vida únicamente los domingos por la mañana, allí fuera no lo van a ver. Mi familia no verá a Cristo en el hogar, mis vecinos no verán a Cristo. En mi vecindario, mis compañeros de estudio, de trabajo, no verán a Cristo. Pero si Cristo es todo para mí, Cristo estará en todo lo que haga. Dice Colosenses 3, versículo 17. Si alguien puede leerlo, por favor. Colosenses 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Colosenses 3, 23 y 24, porque a Cristo el Señor servís, y todo lo que hagáis nuevamente, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. En resumen, lo que esta sociedad necesita es a Cristo. Ver a la Iglesia de Cristo en su esencia. Esta sociedad necesita encontrarse con creyentes llenos de Cristo. Creyentes llenos del poder de Cristo. Si queremos, por lo tanto, que la gente deje de escuchar lo que esta sociedad les ofrece, que hemos descrito en la primera parte, que deje de escuchar a los brujos, a los curanderos, dejen de prestar atención a todo lo que Dios prohíbe, tenemos que darles una razón para escucharnos a nosotros y a lo que tenemos que decirles. ¿Por qué creéis que la sociedad de Samaria escuchaba atentamente a Felipe? Esta pregunta me ha estado recorriendo en la cabeza durante la preparación del mensaje. ¿Por qué escuchaban atentamente a Felipe? Y creo que simplemente es porque Felipe transmitía a Cristo por todos los poros de su cuerpo. Porque Felipe no se propuso solamente conocer a Cristo, sino que se propuso experimentarlo, se propuso darlo a conocer. Como dice Pablo a los filipenses, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Necesitamos, por lo tanto, a creyentes que deseemos, que anhelemos en lo más profundo de nuestro ser estar llenos de Cristo, mostrar a Cristo, experimentar a Cristo de una manera completa, en su totalidad y no a medias. Cristo precisamente nos dejó este ejemplo, se hizo carne, vivió entre nosotros, predicó el Evangelio, trajo esperanza, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos y capacitó a los creyentes para que continuaran la obra que él había comenzado, el llamado que todos tenemos. La sociedad no necesita a creyentes que creen o viven a medias el Evangelio. Necesita a creyentes que muestran a Cristo, a un Cristo que vive, que sigue sanando, que transforma vidas, que transforma familias, que sigue dando esperanza, un Cristo que libera. Decía un autor, lo quiero dejar en el anonimato, lo siguiente al respecto. Si Jesús hizo todos los milagros de sanar
liberar, multiplicar y resucitar a los muertos siendo Dios, todavía es algo que me impresiona, pero yo no podría duplicar. Sería un simple espectador si esa fuese mi misión divina. Pero cuando me doy cuenta que Él hizo lo que hizo como un hombre entregado a Dios, entonces me veo obligado a seguirlo, al descubrir que esa es mi verdadera misión. Y yo nunca podría hacer bien las cosas que Él hizo, pero no puedo quedarme donde estoy, porque Jesús estableció un estándar para la vida que se puede seguir e imitar. Jesús nos comisionó a todos nosotros. Lo podemos leer en Mateo 28, versículos del 18 al 20. Está en nuestra comisión. Recibió toda potestad en el cielo y en la tierra. Nos envió, dice la palabra también, en la misma manera que Él fue enviado. Juan 20, 21. No lo vamos a leer por amor al tiempo. La gloria que Él había recibido nos la entregó a nosotros. Juan 17, 22. Nos ha hecho sentarnos en lugares celestiales juntos con Él. Efesios 2, 6. Y me preguntaba, ¿pero para qué todo esto? ¿Para que hagamos cultos a puertas cerradas? ¿Para que estemos sufriendo en esta tierra esperando que Él regrese? No. La respuesta es no. Fue para que vivamos la vida que Él vivió, porque es lo único que esta sociedad necesita. Y ahí fuera está la prueba de que quizá algo no estamos haciendo bien o algo no lo estamos experimentando. Vamos a ver cuáles son las características de una sociedad transformada. Versículos 6 y 7 del pasaje que hemos leído en Hechos, capítulo 8, versículos 6 y 7. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Vemos aquí como Samaria, una ciudad atribulada por demonios, por pecados, por enfermedad, fue transformada en un momento por un creyente lleno del poder de Cristo. Lucas aquí nos resalta cómo la ciudad se llenó de gran gozo, de alegría, de deleite. El reino de Dios precisamente se establece en una sociedad que está llena de creyentes que creen, que viven y experimentan el Evangelio. Esto ocurrió, y lo hemos visto en los Evangelios, en todos y cada uno de los lugares en los que Cristo iba. Ocurrió en todos y cada uno de los lugares en los que los discípulos iban. Ocurrió en diferentes países, en diferentes épocas, donde creyentes llenos del Espíritu Santo se movían en el estándar establecido por Cristo, establecido para su iglesia, para aquel que se atreva a desafiar esta moribunda vida espiritual, una vida espiritual sin poder, sin eficacia. Y es necesario que nos demos cuenta todos nosotros. Queremos que nuestra sociedad se transforme, queremos que Alcalá se transforme, que Madrid se transforme, que España se transforme. Yo quiero que nos desafiemos a cada uno de nosotros, y a mí el primero. Vamos a llamarnos los creyentes acomodados, a que reconozcamos nuestra necesidad de ser llenos del poder de Cristo. Quiero desafiarte y desafiarme a mí mismo, incomodarnos, de tal manera que queramos, anhelemos, deseemos ser creyentes llenos de Cristo, que buscan a Cristo, que viven a Cristo, que experimentan a Cristo, que reproducen a Cristo allí donde vamos. No para nuestra propia gloria, sino para la gloria de Cristo, y para que esta sociedad pueda ser transformada y liberada del pecado, del diablo y de la sentencia de muerte. Dice un autor
acerca de esto. Tener una vida sobrenatural es posible, no es algo antinatural, ni tampoco mágico. Es solo entender los principios del reino de Dios y colocar en nuestras vidas los fundamentos sobrenaturales de un Dios de milagros. De hecho, moverse en la esfera espiritual debería ser una rutina, es parte de lo que Jesús compró por nosotros en la cruz. Debemos quitarnos las anteojeras de la limitación religiosa para ver nuestra propia vida cambiada, a los perdidos redimidos y a las comunidades transformadas. Por lo tanto, te desafío en esta mañana a creer en la Biblia, a creer el Evangelio, a creer en las palabras de Jesús. Te desafío a que creas que Dios quiere usarte. Te desafío a que creas que Dios es mucho más de lo que ya estás experimentando y que el reino de Dios es mucho más que haberte salvado. Te desafío a buscar una relación tan estrecha con Cristo, de manera que Cristo esté en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tus estudios, en tus relaciones, en tus pensamientos y en todo lo que hagas y en donde vayas. Entonces Cristo será revelado y quienes te rodean serán transformados. Vamos a orar. Sí, Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por el precioso mensaje, las direcciones que tú nos has dejado en tu palabra. Padre, te damos gracias por esta comisión que tú nos has dejado de predicar el Evangelio a todas las personas que nos rodean, Señor. Y como hemos hablado en esta mañana, te rogamos en primer lugar por este barrio, por esta ciudad, por nuestros vecinos, nuestra familia, Señor. Ayúdanos en esta comisión que tenemos a mostrarte a ti, Señor, a ser cristianos que predican a Cristo, Señor, y sobre todo que viven en el Evangelio y viven por ti y para ti, Señor. Te queremos pedir que tú ahora nos acompañes en el tiempo que vamos a tener de despedida, Señor. Te damos gracias por la vida de Ken y de Alison, por su entrega, su dedicación, Señor, y el tiempo que han estado con nosotros, Señor. Gracias porque han sido un ejemplo de personas que han entregado su vida a tu dirección, Señor, y al propósito que tú les has dado, Señor. Te queremos pedir que tú nos acompañes en este tiempo que vamos a tener ahora y nos lleves con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén.